Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con la doctora Freda Hernández, quien es neuropediatra. Vamos a hablar hoy, Freda, de algo que es muy común, pero que creo que la información es válida en estos momentos. Como tú decías, hablábamos en la última entrevista sobre eso, como el bebé no habla, que es el momento ideal. Cuando llega el papá es el momento. Bueno, este es el momento. Quizás muchas personas, como es la convulsión febril, lo toman como si fuera un episodio que pasó y ahí quedó. Así que por eso te doy las gracias por estar nuevamente con este enlace, Freda, porque de verdad que la información y sobre todo esa salud preventiva es la que necesariamente nosotros tenemos que estar a la vanguardia con todo esto. Freda, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sucede este tipo de situaciones o episodios? Vamos a llamarlos episodios a los niños cuando tienen esta crisis febril, vamos a decirlo así. Bueno, mira, yo creo que debemos empezar definiendo un poco la condición o qué significa convulsión febril, porque convulsionar es una de las cosas que yo quisiera que quedara más claro, es que convulsionar no es normal en ningún escenario, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, hay una entidad que se llama convulsiones febriles o convulsión febril, que es una entidad edad dependiente. ¿Cómo es eso? Bueno, en los niños menores de 5 años de edad, por tener un cerebro inmaduro, es frecuente que pueden aparecer convulsiones cuando tienen fiebres elevadas o cuando tienen fiebre. Entonces, convulsión febril se refiere a ese escenario de niños entre 3 meses a 5 años de edad que durante un evento febril tienen una convulsión. Hasta allí. Para eso nosotros tenemos que descartar que tenga una meningitis o una infección del sistema nervioso, un niño que está bien, en buenas condiciones. Entonces asumimos que tiene en ese momento, si podemos hablar de convulsión febril, habiendo excluido las infecciones que pueden haber en el cerebro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que como es tan frecuente, muchos niños no tienen absolutamente ninguna consecuencia y eso le confiere como una sensación de benignidad, ¿ok? A tener una convulsión febril. Lo peligroso de esto es que muchas veces uno escucha, no, él convulsionó con fiebre al año, pero como a mí me dijeron que eso era normal, ¿verdad? Yo nunca lo llevé. Entonces, por eso es que yo quisiera que quede claro que normal no es convulsionar bajo ningún concepto. Es frecuente convulsionar en los niños menores de 5 años por inmadurez del cerebro, ¿ok? Pero todos esos niños deben ser evaluados porque entonces, detrás de algunas de estas convulsiones febriles, hay unos diagnósticos más grandes, más complejos a considerar y es el neurólogo pediatra el que tiene que discriminar cuál convulsión febril es un evento simple que no trasciende y cuál convulsión febril pudiera ser otra cosa o amerita algún otro tipo de estudio o algún tipo de tratamiento. Ok, ¿cuáles serían para generar esa, no alarma, no es asustar, sino conciencia? ¿Cuáles serían las causas por las que se ocasionaría este tipo de situaciones, Freda, la convulsión? Bueno, yo te puedo ¿Cuál decir es ese backstage? Lo más frecuente, y también los padres lo piensan, lo más frecuente que nosotros tenemos ante el debut o la aparición de convulsiones con fiebre en niños pequeños es que muchos niños que son epilépticos, ¿ok? O sea, tienen una condición, hablamos de epilepsia, se pueden expresar en los primeros años de vida como convulsiones febriles. Por eso es que yo digo que los padres tienen que estar atentos, no deben, yo no estoy diciendo ni queremos crear alarma, simplemente que queremos hacer como un elemento de conciencia de que deben ser evaluados. No podemos quedarnos tranquilos porque todo el mundo dice que convulsionar con fiebre, insisto, es normal. Inclusive muchos médicos dicen, no te preocupes, fue con fiebre, buenísimo, no pasa nada. Y pueden estar pasando cosas. Inclusive la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Neurología tienen unas pautas bien establecidas, sobre todo cuando el niño es menor de 1 año de edad,
y tiene su primer evento convulsivo con fiebre, perfecto, puede ser que simplemente sea una convulsión febril, pero ese niño, todo niño menor de 1 año que tenga una convulsión con fiebre debe ser evaluado, incluyendo un estudio que se llama punción lumbar para obtener líquidos, clorraquídeo, que es el líquido que circula en nuestro sistema nervioso para estar seguros de que no hay un evento infeccioso. Entonces, lo de la benignidad, que sí es cierto, queda para después de que hemos estudiado al paciente. ¿Ok? Entonces, eso de verdad es bien importante. O sea que, ya el niño más grande, entonces los diagnósticos serían invasivos. Sí, totalmente. El diagnóstico sería invasivo. Totalmente. ¿No? E indispensable. Invasivo e indispensable. ¿Por qué? Porque en el niño pequeño, menor de 1 año, las infecciones del sistema nervioso no dan tantos síntomas. ¿Ok? Te pueden dar una fiebre, un niño que está lloroso, irritable, no habla, no dice nada y de repente convulsiona. Entonces, se dice que 2 a 3 de cada 10 van a tener una meningitis bacteriana. Eso también depende de la población, afortunadamente, desde que el mundo tiene tantas excelentes vacunas, ha disminuido muchísimo el número de meningitis bacteriana, pero siempre están presentes, no han sido excluidas de la casuística o de las causas de este tipo de entidades y sigue siendo una norma que todo niño menor de 1 año que convulsione con fiebre debe ser estudiado, incluyendo punción lumbar. No te puede dar el lujo, o sea, ni siquiera que lo vea el neurólogo. Ah, no, a mí me parece. No, no te puede parecer nada, porque clínicamente el bebé pequeño no da síntomas. Entonces, la única manera que tenemos de tener la certeza es haciendo la punción lumbar. Ya en el niño mayor de 1 año, entonces sí, hay otros elementos, el examen clínico, el interrogatorio de los padres, porque muchas veces conseguimos, esto es tan interesante, que se sabe que las convulsiones febriles, inclusive ya se han identificado unos genes. Entonces a veces tenemos el papá que convulsionó con fiebre cuando pequeño, la hermanita mayor convulsionó con fiebre cuando pequeña. Entonces eso es como heredar el color del pelo o la forma de la nariz. Si ya tú tienes un niño que el hermanito convulsionó con fiebre, el papá convulsionó con fiebre, bueno, lo más probable es que tenga la convulsión febril y eso nos da un poco de tranquilidad. Sin embargo, deben ser vigilados o controlados hasta que cumplan los 5 años. En el momento que cumplan los 5 años, nosotros tenemos criterios para el alta. ¿Ok? Si el paciente no ha presentado más convulsiones, si los electroencefalogramas están normales, bueno, podemos decirle, ok, el paciente está de alta. Sin embargo, vemos cómo la vida, la estadística, no se equivoca cuando el niño de 7 o de 8 años, con fiebre o sin fiebre, tiene otro episodio. ¿Ok? Ya nosotros, como ya dijimos muy bien, es un diagnóstico edad dependiente. Si tiene más de 5 años, yo no puedo manejarlo como una convulsión febril, tengo que pensar más en epilepsia y en otras entidades. Sin embargo, hace unos años, hay algunos niñitos que, ¿por qué hasta los 5 años? Porque es el tiempo que el cerebro necesita para madurar y para estar estable. Si tú tienes un hijo de 14, de 20 años que tiene fiebre, tu preocupación no es que me va a convulsionar, tu preocupación es que, ¿qué le pasará? Vamos a ver. Pero la sombra de la convulsión se va en la medida que el niño va creciendo. Pero en esta edad, entre 5 y 7 años, 5 y 6 años, cuando un niño convulsiona con fiebre y cuando pequeño convulsionaba con fiebre, hay una entidad que nosotros hemos definido como convulsión febril plus para estos niños un poco mayores que no han terminado el proceso de maduración, pero ese niño ya yo tengo que abordarlo y verlo y vigilarlo para no dejar de diagnosticar una epilepsia, ¿ok? Entonces se llaman convulsión febril plus con epilepsia, los que reúnen los criterios para epilepsia. Luego tienes ese paciente que va a tener otra crisis sin fiebre, ya no tenemos ninguna duda. Ok, a esos pacientes les ponemos un tratamiento un tiempo más hasta que cumplan los 7, 8 años, como que los protegemos un poquito más a ver si podemos evitar o a ver si realmente no califican para epilepsia. Es como un terreno mixto. Lo que sí es una realidad es que muchas epilepsias en la infancia tienen el antecedente de la convulsión febril cuando el niño estaba menor de 5 años.
Por eso es que todos los niños con convulsión febril deben ser chequeados por un neurólogo. Eso es muy importante que lo hayas aclarado, Freda, porque hay premisas, dichos y diretes que no dejes que suba la fiebre, porque puede, eso fíjate, entonces la gente se asusta porque cree que por la simple fiebre o la temperatura, la cantidad, el valor, que sea muy alto es igual a, y resulta ser que no, hay unas condiciones propias del paciente, ¿verdad, Freda? Mira, eso es muy bueno que lo toque, porque hay un mito. La gente dice, no puede ser convulsión porque solamente tenía 38 grados. La convulsión no es grado de temperatura, no depende de los grados de temperatura, simplemente del evento. Si la temperatura llega a 38 o más, se llama fiebre. Y la susceptibilidad del individuo, ¿verdad?, puede hacer que el niño convulsione con 38 como convulsione con 40. Inclusive, aquí es interesante que nosotros hablemos de lo que se llaman los factores de riesgo de recurrencia. Es decir, convulsionar con fiebre baja, obvio, que condiciona a ese paciente a que tenga más posibilidades de convulsionar en cualquier momento, porque su umbral es como el switch de la luz, su umbral convulsivo es muy bajo, con 38 convulsiona. Entonces, cuando hablamos de convulsiones febriles, hay que dividirlas en dos. Hay que dividirlas en dos tipos grandes. Una, las que llamamos simples, que no son tan simples, ya dije, pero las llamamos simples porque son generalizadas, es decir, todo el cuerpo, el niño se desmaya, se desconecta, se desploma, no duran más de 15 minutos, son autolimitadas y no duran más de 15 minutos. Ahí mismito el niño está como si nada, ¿ok? Y que no repita en las 24 horas de la convulsión. Chévere, entonces esa es una convulsión febril simple. ¿Qué pasa cuando la convulsión febril es compleja? ¿Qué significa compleja? Todo lo contrario. Ya no es todo el cuerpo, sino un brazo que quedó pegado, o la cara, o una pierna que tiene el evento motor pegadito, convulsionando. Nosotros, sin duda, preferimos una crisis generalizada que una crisis focal. Las crisis focales implican un peor pronóstico, ya categoriza la crisis como compleja, las complejas tienen más posibilidades de desarrollar epilepsia. Es decir, siempre que hay una convulsión compleja, nosotros tenemos más preocupaciones. Entonces, para convulsión febril compleja, que sea focal, o ese niño que repite en las 24 horas, tuvo una convulsión a las 10 de la mañana y tuvo otra a las 6 de la tarde, ese le da el apellido de compleja, ¿ok? Y también aquel niño que le da la convulsión y que le dura más de 15 minutos, llegan al centro de salud, el niño sigue convulsionando, le ponen un medicamento, le ponen otro y sigue convulsionando. Entonces llamamos crisis convulsivas febriles complejas, las que duran más de 15 minutos, las que son focales y o que no repitan en 24 horas. Y las simples, lo contrario. Entonces, cuando son simples, inclusive cuando nosotros las podemos dividir, y fíjate que en ninguna de las dos se habla del grado de temperatura, ¿ok? No es que simple porque la temperatura es más alta o más baja, no, ¿ok? Simplemente que tenga esas características. Para nosotros poder estadísticamente saber qué grupo de niños tiene más posibilidades de repetir las crisis y qué grupo de niños tiene más posibilidades o riesgos de desarrollar epilepsia. Es diferente. Entonces una mamá me dice, por ejemplo, ay doctor, ¿esto es epilepsia? Ya va. En primer lugar, si es con fiebre, no estamos hablando de epilepsia. Pero si tiene un familiar en primera línea epiléptico, un hermanito epiléptico o la mamá es epiléptica, cónchale, tiene el elemento factor de riesgo de la línea familiar. Cuando convulsionan con temperaturas bajas, entonces tenemos factores de riesgo de recurrencia, es decir, de repetir la convulsión febril, más no de ser epilepsia. Es como un mundo donde nosotros tenemos que jugar con todos los elementos, porque a ese mismo niño que tiene una convulsión febril simple, yo le tengo que preguntar si su mamá es epiléptica, si tiene familiares epilépticos, etcétera, etcétera. Si no los tiene, maravilloso. Y tiene el papá que convulsiona, se ha convulsionado, es la primera vez. A veces te llegan a la consulta y no, es que le ha dado como 8 veces, pero como a mí me dijeron que era normal, que no me preocupara.
pero ya no me gusta, doctora, porque ya son muchas veces. Entonces, fíjate que es importante que nosotros alertemos a la comunidad de que convulsionar no es normal bajo ninguna circunstancia. Entonces, si tu niño convulsiona con fiebre o sin fiebre, tienes que ir a un neurólogo. No importa que el mundo externo te diga que no te preocupes, porque aunque sea febril, puede ser la primera manifestación o puede ser manifestación de otras cosas. Y casi todas esas otras cosas son un poquito más complejas, sin duda, que implican la intervención del médico. Contraindicación con relación a la edad en cuanto al tipo de examen, como es invasivo, no hay, Freda. O sea, si es de meses, igualito hay que someterlo a una punción, o sea, hay que esperar o... O sea, yo quiero que tú sepas que los neuropediatras tenemos que estar capacitados para hacer punciones lumbares en un recién nacido, en un bebé de 2 kilos, en un bebé de 1,5 kilos. Entonces son procedimientos que para nosotros, como le digo a veces a los papás, usted tranquilo que el personal tiene que estar entrenado. Si el personal está entrenado, usted quédese tranquilo. Entonces, parte de nuestro entrenamiento es ese tipo de... Ese es el único procedimiento, fíjate bien, es el único procedimiento que hace un neuropediatra. Me refiero a procedimiento invasivo. Nosotros no hacemos ningún otro procedimiento, pero en la formación de un neuropediatra, fíjate que un neuropediatra ya ha hecho 3 años de pediatría. Y cualquier pediatra competente puede hacer una punción lumbar a un recién nacido o un niño de 1 año, de 2, de 3, de 5, de 10. ¿Ok? Entonces imagínate el entrenamiento de 3 o 4 años más haciendo todos los días, porque generalmente cuando te estás formando estás en un hospital grande, llegan muchos pacientes, hay muchas punciones lumbares a diario que hacer. Yo me acuerdo que yo llegaba al hospital en la mañana y recogía las boletas de las funciones lumbares control. O sea, tú a veces unas haces diagnóstico y otras las tienes que hacer las de control del anterior. Entonces, ¿cuántas funciones lumbares control hay hoy? No, hay 6. Bueno, pam, antes de empezar tu rutina de vida diaria. Entonces, con la punción lumbar la gente no se debe... Eso es un ABC para ustedes. No se debe preocupar. Es un procedimiento que en manos competentes no implica ningún riesgo para el bebé. De verdad que no. La gente siempre se asusta. Y lo vamos a cuidar, y le vamos a sacar de la columna y va a caminar. Y de verdad también son mitos, no tiene por qué tener ese miedo. Más miedo da no hacer un diagnóstico correcto, mandar un niño a la casa o no llevarlo porque fue con fiebre y que lamentablemente 2 o 3 días después la evolución siempre va a hablar la enfermedad, pero con un niño ya más deteriorado y con un proceso infeccioso que haya pues profundizado, encaminado mucho más y compromete más la vida del niño. Haya progresado en el cuerpo. Mira, Freda. No, que generalmente la convulsión febril en estos niños, cuando es una meningitis, avisa temprano. O sea, es uno de los primeros, generalmente es uno de los primeros síntomas que aparecen. Entonces uno tiene la obligación de descartarlo. Claro. Así que, Freda, sin miedo. Convulsión y epilepsia. La manera como se manifiesta, ¿hay diferencia? Te pregunto. Mira, sí, sin duda que sí. La gran diferencia, cuando nosotros vamos a hacer por concepto, la epilepsia se define como la recurrencia o la repetición de una crisis o de una convulsión. No estamos hablando en ninguna parte de fiebre, ¿ok? Es decir, para yo hablar de epilepsia tengo que tener un paciente que haya convulsionado 2 veces sin fiebre. Okay. Cualquier persona, a cualquier edad, se llama epilepsia en su segundo episodio convulsivo. Te lo pregunto. Ajá. Te lo pregunto porque ahí también esas situaciones de que la epilepsia es igual a que la persona cae, la persona empieza a temblar a la vez, la persona saca líquido de la boca. Dinos si eso es así siempre, si no es así, ¿qué es lo que pasa? Y convulsión son temblores, no sé. Por eso que quiero que especifiques la diferencia para que la persona sepa, ¿no? Mira, cómo actuar. Excelente. Con fiebre o sin fiebre, la diferencia entre convulsión y crisis convulsiva es el componente motor. Si una persona tiene sacudida, que es la que todo el mundo conoce, está convulsionando, taca, 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 que es lo que llamamos nosotros la
crisis tónico-clónicas, con las sacudidas motoras, ¿verdad? Que se echa espuma por la boca, que si se orinó o no. Bueno, esa es la convulsión que en general el mundo conoce. Sin embargo, hay muchos tipos de crisis que no tienen componente motor y que también pueden ser expresión de una epilepsia. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una persona con alucinaciones visuales. Un niño que me dice, ay, es que a mí se me hace grande el televisor y después se me pone chiquito. Eso es una crisis del lóbulo temporal, probablemente. Es una crisis donde el paciente tiene alucinaciones. No tiene ningún sacudida. Yo puedo tener una crisis donde yo, por ejemplo, estoy hablando contigo aquí tranquila, perfectamente, y de repente 2 o 3 segundos me desconecto y luego continúo. Y no me acuerdo de nada. Entonces muchos papás dicen, ay, yo tengo una niña que nunca se me olvida porque los papás le decían Lelita. Lelita porque se quedaba lela muchas veces al día. Entonces, increíble. Como se llaman crisis de ausencia y como duran segundos, no implican, no tienen componente motor, el paciente simplemente se desconecta, se queda unos segundos y luego continúa su rutina normal y no se acuerda de nada, ni le molesta nada. Entonces es un tipo de epilepsia que antes se llamaba de pequeño mal, porque mal llamado, de pequeño mal, porque no es ningún pequeño, porque implica una epilepsia generalizada, y ese paciente nosotros lo podemos identificar, tenemos unas pruebas muy sencillas que hacemos en la consulta para que le dé la crisis estando con nosotros y poder demostrar que se debe a una descarga eléctrica. No hemos hablado o no he hablado de que el cerebro es un órgano eléctrico, y cuando hablamos de crisis, es decir, sin componente motor, o de convulsión con componente motor, ambas son debido a una descarga eléctrica cerebral, como si metiéramos los dedos en un enchufe. Tú recibes una descarga, a lo mejor tú recibes una descarga y caes para atrás y pierdes el conocimiento. A lo mejor yo recibo una descarga y un brazo me queda moviendo, o la cara, o cualquier parte de mi cuerpo, o las sensaciones. Hay pacientes que tienen alucinaciones auditivas, olfatorias, visuales. Entonces, cuando tenemos alucinaciones en un niño o en un adulto, una de las primeras cosas que tenemos que descartar es que no sea algún tipo de epilepsia. Entonces, siempre hacerle caso al niño con las cosas que dice. Hay otro tipo de epilepsia que es muy frecuente en la infancia, donde el paciente, se llaman crisis rolándicas, donde el paciente siente unas cosas aquí desagradables, se va a buscar a la mamá porque siente algo ahí y no puede hablar. Se da cuenta que no puede hablar. Entonces empieza a hacerle gestos a la mamá que no puede, y está consciente, no está moviendo nada, pero son una crisis, un tipo de epilepsia bastante frecuente en la edad temprana de 7, 8, 9 años, donde el niño tiene todas las facilidades para comunicarse y hablar con su padre, que se asusta porque tiene la sensación desagradable en el área orofaringea, y cuando llega a su familiar no le puede decir nada. Y esa crisis, ¿verdad? Bueno, son un tipo de epilepsia muy particular, como hay muchísimos tipos de epilepsia. Entonces, como para que concretemos esto para los papás, todo evento, fíjate que yo siempre digo que los papás saben que pasa algo, ¿ok? Todo evento que te llame la atención, que repita con el mismo patrón, debe ser evaluado. ¿Cómo es eso, Freda? Cuando tú dices, te le está dando lo mismo de la otra vez, esto es lo mismo de la otra vez. Si esa es la frase que se te hace familiar en un continente con tus hijos, eso, ¿qué es eso que le dio? ¿Qué te pasó? Bueno, no sé, ¿qué pasó? Queda la duda. Y le vuelve a dar lo mismo, bien sea motor, cognitivo, alucinación, que se quedó. Hay algún tipo de epilepsia interesante también, que se levantan en la mañana y el cepillo de dientes se les va. Ay, mamá, no sé, o se van a peinar y sacuden. ¿Y por qué tira el cepillo? Se llama epilepsia mioclónica porque hay sacudidas musculares. Entonces tú dices, pero bueno, todas las mañanas ese muchacho botando el cepillo, eso no le pasa en la tarde, no le pasa a media mañana, le pasa en la mañana al levantarse. Entonces, o relacionados con el momento del despertar. Entonces son muchas cosas que te pueden parecer raras, que son más allá de lo que es la convulsión que todo el mundo
imagina esa que Claro. dice de la boca, la baba, la saliva, la cosa. ¿Okay? Entonces, mi recomendación es ante todo ese tipo de episodios que pueden estar sucediendo en forma recurrente, porque esa es la palabra que define la epilepsia, la repetición de los eventos. Cualquier evento repetido con el mismo patrón, vaya y consulte con su neurólogo, porque probablemente estamos ante la presencia o hay que descartar algún tipo de las muchísimas epilepsias que hay. Entonces, es importante también tocar eso, porque no convulsionar no es simplemente caer al piso y... Ahora, Freda, vamos a hablar los dos escenarios. El papá inconsciente, que lo aclaro, no inconsciente porque quiere, inconsciente por desconocimiento. El papá inconsciente que tiene a su niño donde convulsiona por causa febril, se relaciona en ese caso causa febril y no va al médico, o va a un médico y le dice, no importa, no fue benigno, no hubo ningún efecto. En el presente, físicamente, externamente. Te pregunto, internamente, ¿es obligatorio que haya habido secuelas a nivel cerebral? ¿Qué pasa si no va? ¿Cuáles son las consecuencias si llega tardío? No. Mira, fíjate bien, en este escenario, muchas de esos episodios convulsivos son realmente benignos. No dejan ninguna consecuencia en el niño. El problema es que cuando yo te conozco, cuando está pasando, yo no puedo saber cuál va a ser benigno, cuál va a tener un curso benigno y cuál va a tener una evolución tórpida, y va a haber, hay pacientes inclusive que se deterioran. Entonces, como les digo yo a los papás, como yo no sé cuándo se va a deteriorar, hay un síndrome muy particular que se llama síndrome de Dravet, que son niños que convulsionan con fiebre una vez, no pasa nada, 2 veces, no pasa nada, 3 veces, no pasa nada, y de repente empiezan a echar para atrás, empiezan a deteriorarse. Antes era más pila, ahora no es tan pila. Antes aprendía rápido, ya no aprende mucho, lo veo como lento. Empiezas a notar y empieza a complicarse el escenario con otras cosas, ¿ok? Y nosotros hubiéramos podido identificarlo temprano, ponerle tratamiento tempranamente y evitar que ese niño tuviera una evolución tórpida. Ya después de que el deterioro se ha dado, no es muy difícil que nosotros podamos revertir eso. Entonces, precisamente, no importa, o sea, yo siento en los pacientes cuando van a la consulta correctamente, que ellos sienten un alivio cuando nosotros evaluamos al niño, estamos identificando cómo va su desarrollo, hacemos los estudios que consideremos pertinentes y todo va saliendo bien y uno les dice, bueno, todo bien. Aparentemente, tú ves el niño perfecto desde el punto de vista intelectual, cognitivo excelente, damos el alta a los 5 años, que supuestamente ese cerebro está maduro, y aún así, habiendo sido vigilado por un neurólogo, puede pasar que a los 7, a los 8, a los 9 años tenga una crisis sin fiebre y el paciente regresa ya con un diagnóstico de epilepsia, ¿ok? Porque ya convulsionó sin fiebre. Sin embargo, muchísimos de esos niños van a tener un curso benigno y se va a quedar como un antecedente en su infancia que tuvo una convulsión con fiebre, con una vida normal, con un desarrollo normal y sin ningún tipo de secuelas. Pero no lo puedo saber cuando está chiquito. No lo puedo saber. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vigilar y chequear para identificar si hay algún elemento y si podemos hacer algo para ayudarlo a que la evolución del niño siga siendo satisfactoria. Por eso que es importantísimo. Todo. Exacto. Todo tiene que y en el primer momento, al primer momento. Eso es lo ideal. No es lo que sucede, pero es lo ideal, desde el primer momento. Sí, ya dijiste las consecuencias del después. Ahora, Freda, vamos al escenario donde pasa la convulsión. ¿Cómo actuamos? ¿Lo dejamos tranquilo? ¿Lo tocamos? ¿Lo acostamos? ¿Lo sentamos? ¿Le ponemos la cabeza? ¿Cómo? Sí, eso me preguntan mucho porque mira, hay algo que es bien importante que la gente sepa. El 95% de las crisis convulsivas son autolimitadas. Es decir, van a parar solas. Entonces, ¿qué pasa? Que los papás se desesperan, los baten, los sacuden, los golpean, les dan boca a boca, les meten los dedos en la boquita, cónchale, tantas cosas que no estoy criticando porque es la desesperación de los padres, de los niños así, pero que bueno, que no ayuda.
no se les debe forzar la mandíbula para meter los dedos, se debe colocar el niño en una posición, extenderle el cuello, para permitirle que tenga una ventilación adecuada. Es decir, nosotros llamamos mantener la vía aérea permeable, o sea, desalojar un poco, porque a veces en el momento del movimiento hacen algunas cosas que pueden limitar la respiración. Entonces, extender el cuello, si lo puedo colocar del lado izquierdo, lo coloco al lado izquierdo. Generalmente las crisis duran unos minutos y el no es no meter los dedos en la boca, no golpearlos, no sacudirlos, no batirlos, porque la desesperación lo que hace es los familiares o la gente que está con ellos es sacudirlos. Y bueno, como nosotros no sabemos si va a durar 1 minuto, 3 o 4, buscar un vehículo para trasladarnos al centro más cercano. En muchas oportunidades, cuando van en el camino, ya la crisis cede, ¿verdad? Crisis cede y el niño que tiene una convulsión febril simple pasó la crisis y está como si nada. Como si nada. Los papás llegan a la emergencia, mira, a veces van descalzos, los pelos parados, desesperados, y el bebé tranquilazo, como si nada. Ese es el concepto real de una convulsión febril simple. El paciente queda sin ningún compromiso de sensorio, todo tranquilo, pero cuando nosotros tenemos esas convulsiones febriles, donde el niño queda somnoliento, muy tocado, no recupera el estado de conciencia, se llama POGI, largo, entonces, a pesar de que sea una convulsión febril, el médico acucioso tiene que pensar en epilepsia, o tiene que pensar que no se está comportando como las crisis febriles usuales, donde el bebé queda, o el niño, digo, no el bebé, como si nada, con su estado de alerta, te contesta, etcétera, etcétera. Recupera su estado de conciencia rápidamente. Eso es una diferencia bien importante. Hay un dicho que dice, no hay enfermedad sino enfermo. El enfermo te va a decir todo. Total. El principal es la clínica que tiene y ustedes entonces actuar como se tiene que actuar, como se debería actuar. Sí. Freda, vamos a aprovechar porque tú sabes que a dar educación sobre todo eso, cuando es febrícula, cuando es fiebre, ¿cómo actuar cuando es fiebre? Porque sobre todo los padres primerizos, ¿no? El niño está con esa fiebre, que ya tú lo vas a aclarar cuando es fiebre. Cómo se toma la temperatura, lo cubre de una manera excesiva porque el niño empieza con el frío que da. Dinos entonces ese papá, infórmale cómo se debe actuar ante esta situación febril sin convulsión. Sí, eso es bien importante porque cuando el niño tiene fiebre es cuando el termómetro marca 38 o más, ¿ok? Eso es fiebre. Cuando el niño tiene 38 o más, hay un mito que dice que no le puedes dar medicamentos para la fiebre hasta que no se lo haya bajado con medios físicos. ¿Ok? Porque si no, el medicamento te lo hace convulsionar. Eso es un mito que es bastante creído en la gente. Ningún medicamento para la fiebre va a producir una convulsión. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, ay Dios mío, él estaba bien, nada más que le di la medicina tal para la fiebre y el niño me convulsionó. No se le puede echar la culpa al medicamento, simplemente iba a convulsionar, nada más que le acabas de dar el producto de la fiebre. Entonces, para contestar tu pregunta, si yo tengo un niño que tiene 38 o más, los pasos tienen que ser, número 1, dar algún tipo de antipirético, el que tengan en la casa de su predilección, acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac, el que gusten, e inmediatamente usar los medios físicos, que es bañarlo. Bañar al niño con agua tibia, mientras más tibiecita la tolere, mejor. Si el niño es pequeño, estamos hablando de un bebé, se mete en una bañera con agua calientica y se debe friccionar con una esponja. Eso facilita muy rápido que le baje la temperatura. No se debe friccionar con cremas, que eso también lo hace mucha gente, que le ponen cremas y entonces con la crema lo friccionan. Eso no es conveniente, eso produce unas disminuciones de temperatura que, bueno, parece que estuvieran disminuidas porque están frescos los niños, pero no les ha bajado. Entonces, el baño tiene que ser largo, de 15-20 minutos, y al mismo tiempo, si además de haberle dado medicamento para la fiebre, lo meto a bañar 15-20 minutos, y en ese baño, que no es baño de champú,
jabón, es simplemente echarle agua, echarle agua, echarle agua, y si tengo alguna esponja o pañito, friccionar su cuerpo. Y en esos 15, 20 minutos, además, le ofrezco algo de tomar. Acuérdate que el niño debe estar irritable, se siente mal, tiene fiebre, no quiere que lo bañen, pero en el momento que la temperatura empieza a bajar, el niño empieza a sentir confort y debemos aprovechar para darle algo de tomar. Y son momentos donde no importa la calidad de lo que está tomando. Yo no estoy diciendo que yo le estoy mandando a dar un refresco, yo estoy diciendo que no importa la calidad, sino que cada mamá sabe lo que a su hijo le gusta. Si a su hijo le gusta refresco limón, limón. Si a su hijo le gusta Coca-Cola, y disculpe la propaganda, pues Coca-Cola. El asunto es que el niño ingiera algo para que el líquido que ha perdido por evaporación, por el aumento de la temperatura, se recupera, el estado de hidratación, y entonces todo vuelve como que a acomodarse en equilibrio y la temperatura entonces se normaliza. Como un carro cuando se te recalienta. Le echas agua radiador, le echas agua por fuera, le echas agua por dentro, todo lo que tiene que hacer, bueno, igualito. Entonces, en lo que la fiebre cesa, tú sacas tu bebé, lo secas, o el niño lo seca, lo bicho, y le sigues dando más líquido. Esas son las recomendaciones. Y que la gente tenga la tranquilidad de que ningún medicamento produce una convulsión. Y la otra cosa es que a mí me encantan los supositorios. Porque la vía rectal para los niños para todos los niños menores de 5 años, porque la vía rectal es una vía muy fácil. Es una cremita, tucutu, ¿verdad? Y en minutos, porque eso es lo mismo o tan eficaz como colocar un medicamento endovenoso. Entonces tú colocas un supositorio y en minutos, y después lo metes a bañar igual, pero en minutos tú tienes un bebé fresco, en un promedio de 10 minutos. Entonces le ganas el tiempo al estado sostenido del aumento de temperatura. Eso es bien importante. Los supositorios son algo que debería tener todos padres que tengan bebés pequeños en la casa, o que tengan niños menores de 5 años. Freda, métodos de medición de temperatura. Hay cualquier cantidad de aparaticos, que sea a distancia, electrónico. ¿Cuál es el veraz? ¿Cuál es el mejor, Freda? El más veraz es el termómetro de mercurio, el que tienes que introducir. Bueno, hay en realidad unos aparaticos. Tú sabes que yo lo que hago, porque cada vez hay más y más sofisticados. La cintica de aquí, una cintica que pone acá, esa es bastante, mira, a mí me gusta como para si tiene o no tiene, porque se pinta el cuadrito de color y bueno, te sirve como un elemento de ayuda para que entonces la mamá vaya a ponerle el termómetro. Pero el termómetro, me refiero al termómetro, el cilindro. De vidrio con el mercurio. Es un elemento que no tiene sustituto. Hay unos en el oído, hay unos de contacto, ahorita hay demasiado. Y de verdad hay algunos bastante precisos, pero el que lo utiliza tiene que seguir las instrucciones estrictamente exactas. Si tú metes el de acá y no lo metes con la inclinación del conducto, no te toma la temperatura, no porque el aparato no sirva, sino que tú no se lo pusiste bien. En cambio, con el termómetro de mercurio no te puedes equivocar, eso no hay manera. Si tú metes el termómetro, no sirve en la axila, no sirve en la boca, estoy hablando del niño chiquito, porque no te va, vuelvo a lo mismo, no es que el termómetro no sirve, es que el niño a lo mejor no lo mantiene sostenido con la lengua, aquí aflojó, no quedó donde era. Si tú quieres tener la certeza, tiene que ser temperatura rectal por 1 minuto, sacas, mira, y esa es la temperatura verdadera. Y con los otros instrumentos, yo lo que les sugiero a los papás es que de repente puedan hacer como su prueba de confiabilidad. Es decir, voy a usarlo cuando el niño no tiene fiebre, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo me tengo que familiarizar con el instrumento. Entonces lo uso una vez, mido, ¿cuánto me dio? Ponte en grados centígrados, 37,2. Lo uso más tarde, ¿cuánto? 37,2. Lo vuelvo a poner, entonces lo estoy haciendo bien porque la medida me da igual, ¿ok? De repente lo hago con el instrumento ese moderno y uso mi termómetro de mercurio y compruebo. La misma. Entonces le voy como agarrando confianza, pero tengo que conocer bien mi instrumento para yo darle la confiabilidad cuando lo voy a usar. No, hay gente que tiene comprado un aparatico y la primera, que yo lo compré cuando el bebé nació, pero nunca lo había usado. Ahorita que de 8 meses tiene fiebre y me volvió un 8. Bueno, porque no. Entonces no
No tiene cómo. Claro. Yo a todos mis pacientes, mira, a todos, absolutamente todos, por el motivo que vayan, yo los enseño a tomar temperatura con el termómetro rectal. Tienen que saber, pues la mamá y el papá, tomar temperatura, porque esa es otra. No lo saben hacer, es muy sencillo, pero no lo saben hacer. Así como se tienen que familiarizar con los instrumentos modernos, se tienen que familiarizar con el termómetro. En nuestros países latinos, el problema que nosotros tenemos es que los padres, o sea, los padres, me refiero a los varones, casi nunca quieren que uno coloque el termómetro. Sí. Les explico, los convenzo, y bueno, tienen que hacerlo. Acceden, no claro. Pero bueno, es cultural, eso es cultural. Sí, sí. Ahora, Freda, eso de cubrir a los niños, hay que hacerlo, que le ponen las mediecitas porque se sienten más, porque como están friolentos, le ponen las mediecitas, hay que ponerlo al descubierto. ¿Qué hacer con la vestimenta? Ese es otro mito, que al niño febril lo arropan, le ponen doble par de medias para que sude la fiebre, un suéter, 3 cobijas. Y bueno, lamentablemente es muy difícil también culturalmente que la gente acepte que el niño febril tiene que desvestirlo, quitarle, desproveerlo de toda la ropa que carga, quitarle las medias, la franelita, dejarlo con el puro pañal y darle líquido. Y le cuesta mucho a la gente porque el niño cuando tiene fiebre, tiene escalofríos, quiere estar cubierto y entonces es como una lucha ahí. Si los padres están entrenados, que es parte de lo que es ir a la consulta, que nosotros tenemos la obligación, no de ver solamente el niño y colocarle un tratamiento, sino entrenar a los padres para todas estas preguntas que tú estás haciendo, porque son excelentes, porque son las preguntas que hacen los papás. Y es la cultura general que a veces nos echa broma, porque así lo aprendí en mi casa, mi mamá me arropaba para que se me quitara la fiebre, entonces tú terminas multiplicando o replicando las conductas que hicieron en tu casa y no siempre son las correctas desde el punto de vista médico. Pero de verdad es bien frecuente convulsionar con fiebre y creo que este es un tema bien interesante para que hemos tocado como los puntos más importantes, porque convulsionar con fiebre, insisto, no se debe seguir viendo como algo tan benigno como la gente cree. Hay que darle la importancia que tiene. Es una condición que oculta o que puede ocultar muchas patologías, muchas entidades. Importante, y si se llega a tiempo. ¿Ah? Y si se llega a tiempo es mucho mejor, porque bueno, se puede abordar en un momento ideal. Como todo en medicina, mientras más temprano lo identifiques, más posibilidades tienes de que las cosas salgan bien, sin duda alguna. Vamos, próximamente, Freda, vamos a hablar, a profundizar cuáles son esas enfermedades o entidades, como le llamas tú, me gusta esa palabra, entidades a consecuencias de una convulsión. Vamos a hacerlo para otro enlace. Mientras tanto, vamos a darte como siempre, te doy las gracias de ser parte de esa formación, porque no es educación, es formación a todos los papás, incluyéndome, para generar una salud preventiva, una salud conservadora para nuestros hijos, porque yo creo que ya partiendo de la niñez, ya el adulto se te es más fácil todo cómo desenvolverte, ¿no? Y por supuesto que es una edad muy clave para abordar esas entidades, como tú dices, patologías, enfermedades, y tener a un niño, bueno, sano si se quiere, abordándolo a tiempo y de la mejor manera. Freda, recuérdanos tus enlaces. Mira, mis enlaces para comunicarse conmigo a través del Instagram me parece lo más viable, es freda.hernandez. Freda es con una sola D, es sencillo, como si fuera Alfredo, FREDA.Hernández. Y bueno, por allí creo que podemos estar comunicados con mucho gusto para lo que necesiten o alguna recomendación o alguna consulta que quiera hacer la gente, con mucho gusto. Así es, estás apareciendo en YouTube, lo digo ahorita en público, y también vas a aparecer por Capital 90.3 FM, que la gente también te va a escuchar, así que estás proliferándote. Pero esa es la idea, Freda, hacer esa información o esa formación, porque yo creo que estoy segura y considero que la población está en todo el derecho de estar informado, y más con nuestros niños. Muchísimas gracias, Freda, muchísimas gracias, y ya estamos en una próxima oportunidad tocando diferentes temas. Con gusto, María Ángel, un placer. Hasta luego. Chao. A la próxima. A la próxima.